Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios. Los voy a invitar que vayamos al libro de los Salmos, en el Salmo número 1. Salmo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es luz, es entendimiento, es sabiduría para nosotros, Dios. Queremos en esta mañana venir delante de tu presencia con un corazón deseoso de aprender de ti, Dios. Que tú abras tu palabra hacia nosotros y que podamos entender, Padre, que tu palabra pueda caer sobre terreno fértil, donde pueda dar fruto al 100 por 1. Yo me dispongo delante de ti, pido que tú me uses solamente como un instrumento tuyo, Padre, pero que sea tu Espíritu Santo quien abre a través de mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Que sea llevando tu mensaje, tu palabra de Dios con claridad, con entendimiento, hacia la vida de cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, que nos están viendo aquí personalmente y también a través de del internet, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Pedimos que tu paz esté en sus corazones, Señor, y que, Padre, tú permitas que tu palabra pueda obrar en el corazón de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, porque siempre podemos recibir cosas preciosas de lo que tú nos quieres enseñar a través de tu preciosa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. El tema es Salmo primero, deleitarse en la palabra de Dios. Y me gustaría empezar mirando un poquito qué es un salmo. ¿Qué es un salmo? ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra que es un salmo? En hebreo, salmos se escribe teilín o sefer teilín y significa un himno, una alabanza para recitarlo con música, y también se denomina salterio. Y son un conjunto de 5 libros religiosos hebreos que forman parte de lo que se llama el Tanakh judío en el Antiguo Testamento, y está incluido sobre los llamados libros sapiensales, que tienen también como alabanzas o salterio, se llama eso. Por ejemplo, eso en el hebreo. En el griego viene de un verbo que significa tocar un instrumento con cuerdas, y se utilizó originalmente para designar los cantos acompañados por instrumentos. Pero este último, que se llamaba salterio, con el tiempo fue reemplazado por lo que se llama el libro de los Salmos. Y los Salmos fueron escritos en un periodo de tiempo más o menos de 1465 antes de Cristo al año 300 antes de Cristo. Más o menos en el periodo de esos 1000 años fue que se escribieron la mayoría de los libros. El libro de los Salmos es uno de los libros más largos de la Biblia, tiene 150 salmos individuales. Y el libro de los Salmos es una de las colecciones de oraciones, poemas e himnos que centran los pensamientos del adorador en Dios, en la alabanza y en la adoración. Y partes de ese libro fueron usadas como el himnario en los servicios de adoración del antiguo Israel. Y la herencia musical de los Salmos está demostrada por su título. Este precede una palabra griega que significa una canción cantada al acompañamiento de un instrumento musical. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del libro de los Salmos, el libro de los Salmos, decimos que fue David el que escribió el libro de los Salmos, ¿sí? Como así cuando hablamos de los proverbios, ¿no? De proverbios, entonces pensamos en Salomón, que fue el que escribió los proverbios. Pero el libro de los Salmos realmente no fue escrito totalmente por David. Hubo otras personas que también participaron, ¿sí? Aunque fue una mayoría
más de 86 salmos están registrados que los hizo David. También se le atribuyen 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 se le atribuyen a Salomón, el 72 y el 127. A Moisés 1, el Salmo 90. También a Efán, a Enán y a Edutún. Y también dentro del libro de los salmos hay algunos salmos que son anónimos, que no se saben quién los escribió. Y se acepta generalmente que unos pocos de los salmos existían en la época, antes de la época de David, que hacían parte de ese himnario en el culto de los judíos. Pero posteriormente eso fue enriquecido con todos los salmos que fueron incluidos posteriormente. Y ya lo que nosotros tenemos hoy en día fue el trabajo que Esdras hizo para tener nosotros los salmos que tenemos en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de los salmos hablamos de David y podemos hablar un poquito. ¿Quién fue David? David fue un guerrero de gran valentía, un genio militar y un estadista brillante que condujo la nación hasta el pináculo del poder. Y también fue poeta, músico, y lo más importante de David, cuando nosotros hablamos de David, es que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Nos dice la palabra, muchas veces está hablando de David y está diciendo que un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre bien sensible. ¿Sí? De ahí que vemos nosotros, cuando nosotros miramos los salmos, vemos de pronto que fluye ese poeta, ¿sí? Que fluye ese hombre que tiene las mismas situaciones que nosotros vivimos. Y la obra de David, yo creo que de los salmos fue en realidad una de las empresas mucho más gloriosas que la creación de su reino. Porque el libro de los salmos es uno de los monumentos más nobles de todas las edades y ha sobrevivido al reino original de David, más de 2000 años. Los salmos reflejan verdaderamente el carácter de David. En ellos el pueblo de Dios generalmente ve un retrato, nosotros nos vemos reflejados ahí. ¿Sí? Nos sentimos identificados con David. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tuvo luchas, que tuvo pecados, que tuvo aflicciones, que tuvo aspiraciones, alegrías, fracasos y también tuvo muchas victorias. ¿Sí? Y yo creo que ahí se siente uno identificado. A veces nosotros vamos a los salmos y en los salmos encontramos como algo que nos identifica a nosotros. ¿Sí? A veces él está diciendo, por ejemplo, en uno de los salmos, Señor, mire, muchos son los que vienen contra mí, se han multiplicado mis enemigos, ¿sí? Pero como que sale ese poeta de él y sale esa relación que tenía con Dios y él dice, pero más tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿sí? O sea que él estaba viviendo, y algo interesante que vemos en David y en cada uno de los salmos es que él transmite una realidad de su vida, algo que él estaba viviendo, algo que él estaba compartiendo, que él estaba sintiendo, que su relación con Dios era algo latente, no era algo que era cuando el día domingo o en un sentido religioso solamente, sino que él vivía, él respiraba esa relación con Dios. Y yo creo que ahí es donde nos impacta a nosotros lo que él hizo, ¿sí? Los salmos se escribieron para ser contados, para ser cantados, y la Biblia está llena de cánticos como parte del culto, como una expresión de gratitud e incluso para expresar aflicción y lamento. Nosotros vemos, por ejemplo, a Moisés. Moisés enseñó al pueblo de Israel a cantar. Nosotros lo encontramos en Éxodo, voy a dar las citas, no tengo tiempo de entrar, Éxodo 15 y en Deuteronomio 32 está eso. Israel cantaba cuando iba camino a la tierra prometida, está en Números 21, 17. David cantaba con todo su corazón en los salmos. Sí, está el Salmo 104, 33, donde se nota el corazón de David. Jesús y sus discípulos cantaron en la última cena. Cuando tú vas a Mateo 26, 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. ¿Cierto? El Monte de los Olivos fue el último lugar donde Jesús fue y donde fue apresado. ¿Sí? Pero él sabía realmente porque él estaba siguiendo la voluntad del Padre. Pero dice que en la última cena, que fue lo que nosotros hicimos ahorita como un recordatorio de la última cena, dice que lo último que hicieron antes de salir fue que cantaron el himno. ¿Cuál era el himno? Era un salmo, lo que ellos cantaron allí. Y las ideas principales de los salmos, ¿qué es lo que nos transmiten los salmos? Primero nos transmiten la idea de confiar. Es la idea suprema del libro, repetida una y otra vez. Cualquiera que fuera la ocasión gozosa o aterradora, guiaba a David directamente a Dios, cualquiera que fueran sus debilidades. David vivía literalmente en Dios, o sea, lo que decía ahorita, él tenía una relación con Dios que era latente, él la vivía cada día estaba viviendo esa relación con Dios, y por eso él se expresa y se relaciona con Dios de esa manera. La alabanza siempre estaba en sus labios, en los labios de David siempre había alabanza para Dios.
pidiendo algo a Dios, siempre estaba pidiendo algo a Dios y siempre estaba dándole gracias con toda su alma por la respuesta a sus oraciones, ¿sí? Y es tan lindo, de verdad. Yo creo que, por ejemplo, en este tiempo de ayuno, creo que tú has orado y es tan hermoso cuando uno ve que Dios responde a nuestras oraciones, ¿cierto? Siente uno satisfacción, se siente uno gozoso, siente uno que no está con un Dios que está por allá metido, ni una estatua, ni una cosa así, sino es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos ama. Y cuando uno se acerca a Dios, y yo creo que una de las cosas que nos inspira David en los Salmos es el acercamiento a Dios, es la relación con Dios, es la comunión, la intimidad que nosotros podemos tener con Dios. Eso es lo que nos inspira. Pero también hay regocijo, que es otra palabra favorita. Los problemas incesantes de David nunca oscurecieron su gran gozo en Dios. Y una vez, y en muchos de los salmos él grita, canten o griten con integridad, griten con alegría, con gozo delante de Dios, ¿no? Entonces nos está instando a que cantemos con alegría. Yo creo que él iba y estaba, por ejemplo, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, que fueron momentos difíciles en su vida, él estaba ahí en medio de situación y estaba orando y estaba orando a Dios, pero cuando Dios le daba victoria, él se alegraba, ¿sí? Y no era una persona que muchas veces a nosotros nos dan una buena noticia y nos alegramos y como que medio se ríe uno, ¿cierto? Pero David no era de esa manera. David era un hombre expresivo, ¿sí? Yo creo que cuando Dios le respondía algo, él decía, te alabo, Señor, porque tú eres precioso, maravilloso, porque eres grande, ¿sí? Entonces él dejaba que se expresara lo que había en su corazón. Y yo creo que eso nos insta a nosotros. A veces nosotros somos tímidos para hablar con Dios, somos penosos para hablar con Dios, pero qué bueno cuando nosotros podemos ser esas personas expresivas como David. Aprendemos, ¿cierto?, a regocijarnos por las cosas que Dios hace. Señor, gracias porque tú eres maravilloso, porque tú me sanaste, porque tú has hecho esto en mi vida, porque tú has hecho lo otro en mi vida. Entonces, es esa parte importante del regocijo, de gozarnos en Él. Por el gran amor, por la misericordia. Aparece cientos de veces la parte de la misericordia de Dios. David hablaba a menudo de la justicia, la integridad de Dios, la ira de Dios, pero siempre volvía a llegar al mismo punto, al gran amor, a la misericordia de Dios. Entonces, también dentro de los salmos, hay salmos mesiánicos. Muchos de los salmos escritos 1000 años antes de Cristo contienen afirmaciones que no se pueden aplicar a ninguna otra persona, sino a la persona de Jesucristo, ¿sí? Y los salmos, básicamente hablando de los salmos más claramente mesiánicos, son, por ejemplo, el Salmo 2, habla de la deidad y el reino universal del Mesías. El Salmo 8, a través del Mesías, la humanidad ha de regir la creación. Salmo 16, está hablando de la resurrección de entre los muertos. El Salmo 22, está hablando de los sufrimientos lo que tuvo que padecer Jesús, ¿sí?, en la cruz del Calvario, lo que Él tuvo que padecer por nosotros. En el Salmo 45 está hablando de la iglesia como su esposa real y su trono eterno, ese encuentro con la esposa. En el Salmo 72, por ejemplo, habla de la gloria y eternidad de su reinado, que va a ser un reino eterno. En el Salmo 110 habla del rey y sacerdote eterno, que es Jesucristo. Y en el Salmo 132 habla del heredero eterno del trono de David. ¿Sí? Nosotros sabemos que Jesús vino de la tribu de David, de la simiente de David. Él vino. Entonces está hablando en David, en ese salmo, habla de ese trono eterno de la simiente de David. Y eso corresponde realmente a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces quería hacer como explicar un poquito la parte de los salmos, porque es importante que nosotros nos adentremos un poquito, que conozcamos qué son los salmos, qué es lo que significan los salmos, ¿sí? A veces tenemos un leve concepto, pero es bueno que podamos tener otros antecedentes. Ahora sí vamos a entrar en el salmo primero. Y el título dice, el justo y los pecadores. Y el tema de este salmo puede resumirse de esta manera. Siempre nosotros encontramos que hay un contraste. Aquí está haciendo un contraste entre el justo y los pecadores. Pero si nosotros lo pudiéramos resumir, este salmo son 2 hombres, 2 caminos y 2 destinos. Repito, 2 hombres, 2 caminos y 2 destinos. Nos habla del hombre bendito, del hombre feliz, este hombre bendecido, en contraste con ¿quién? Con el hombre impío. Y el verso primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, número 1, voy a hablar sobre la práctica del hombre dichoso. Y este primer versículo se nos dice que el hombre dichoso, ¿qué es lo que el hombre dichoso no hace? Y aquí vemos 3 posiciones o posturas
según este versículo, que el hombre dichoso o feliz no hace? Primero, número 1, no anda y no sigue el consejo de los malos. Segundo, no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Entonces, número 1, no anda o no sigue el consejo de los malvados. No se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Y número 3, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. O sea, quiero coger versículo a versículo para que lo podamos ver. Eso tiene que ver con el versículo 1. La persona que hace estas 3 cosas no es una persona feliz. Pasa por esas 3 etapas. Primero se asocia con los malos, luego comparte el camino con los pecadores y después se une con los que son burladores. Definitivamente aquí hay como un retroceso, ¿cierto? Una regresión, un deterioro, una degeneración. Usted puede notar estos 3 pasos que forman este proceso. Primero, el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. No escucha el consejo de los malvados. Cuando miramos la vida del Señor Jesús, por ejemplo, Él se refirió a que Él no hacía las cosas porque a Él le parecía, ¿sí? Y quiero poner este ejemplo. Jesús, por ejemplo, nunca les dijo a sus discípulos: mira, ¿sabe qué? Yo estaba pensando y nos vamos a ir para Galilea, porque yo, que soy más inteligente que ustedes, pues fue a la conclusión que yo pude llegar, entonces nos vamos para Galilea, y se iba. No, nunca Él abordó a sus discípulos para decirles eso. Él siempre decía: mira, lo que el Padre me muestre, eso hago, ¿sí? O sea que Él, y nosotros vemos la vida de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Jesús dice que se levantaba de madrugada, se iba a un monte a orar, a un lugar a orar, y pasaba mucho tiempo orando en comunión con el Padre. Él tenía una comunión con el Padre, y después de que tenía esa comunión con el Padre, era que Él salía en su ministerio, hacía milagros, hacía señales, predicaba la palabra de Dios, sanaba a los enfermos, ¿cierto? Y hacía muchos milagros, pero Él no hacía su voluntad. Él no seguía los consejos de la gente, Él seguía los consejos del Padre. Él no buscaba su propia opinión. Bueno, yo soy el Hijo de Dios, entonces voy a meditar aquí, creo que lo voy a hacer por este lado y lo hacemos por acá. No, Él siempre hacía la voluntad del Padre, ¿sí? Y por eso nosotros lo vemos, cuando nosotros lo vemos en Getsemaní, ¿sí? En el Monte de los Olivos, cuando está allí, Él está en una lucha interna, porque hay algo que su cuerpo sabe, o sea, Él sabía y tenía conocimiento de lo que iba a padecer de la cruz, y no era fácil. Pero Él dijo: pero ¿sabes qué, Señor? Yo me pongo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya la que yo haga. Y yo creo que es muy importante, nos deja una gran enseñanza. Dice que Jesús estaba en una angustia tremenda cuando estaba allí en Getsemaní. Estaba en una angustia que dice que de su frente salían como gotas de sangre, ¿sí? O sea, eso es cuando médicamente, cuando una persona llega a un estado de estrés tan supremamente fuerte que fluye de su piel sangre. Ese era el estado en que Jesús estaba. Pero aún en ese estado de angustia suprema, Él hizo la voluntad del Padre. Pero no se haga como yo digo, sino como tú lo dices. Entonces es interesante que siempre lo que Jesús dijo: voy a ir a Jerusalén, es porque es la voluntad del Padre. Y Él pasaba tiempo realmente en su presencia. Entonces es una cosa distinta para nosotros, por ejemplo, de escuchar consejos, ¿cierto? Y a veces nos dan buenos consejos. Pero algo que claramente nosotros no podemos escuchar: el consejo del malvado. Yo pienso muchas veces, nosotros estamos pasando por una situación y al lado de nosotros hay gente que no es cristiana y nos da unos consejos que son descabellados completamente, ¿sí? Hay cosas que uno ve que son unos consejos, pero son perdidos completamente, ¿sí me entiendes? En estos días no, hace ya un tiempo atrás, vimos un programa que una persona le daba un consejo a una madre que dañó a su hijo completamente, ¿sí? Un consejo completamente mundano. Y eso fue algo que llevó a su hijo a una situación de tener una enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque son consejos malos. Yo creo que nosotros, como creyentes, como personas nacidas de nuevo, no debemos seguir el consejo de los malos, de los malvados. O sea, el consejo de los malvados no es un consejo bueno. Nunca es un consejo bueno, ¿ok? Tenemos que buscar el consejo de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra. Y es lo que este hombre hace, ¿cierto? El hombre que es un hombre dichoso, es un hombre que busca el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Buscaba el consejo del Padre, hacía lo que el Padre le decía. Ahora, ¿quiénes son los impíos y los malvados? Son aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas, que no tienen ningún temor ni reverencia a Dios. Viven su vida como si Dios no existiera, ¿sí? Se levantan en la mañana
y nunca dirigen a Dios una oración. Nunca agradecen por los alimentos, nunca agradecen porque Dios les ha dado la salud, porque Dios les ha dado el techo, porque Dios les ha dado una familia. No tienen ese sentido de gratitud, sino que han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Ese es de quien habla aquí este versículo. Son los impíos y los malvados. Y segundo, transitando por el camino de los pecadores. El consejo impío lleva siempre a un camino malo. ¿Sí? El pecado significa errar al blanco. O sea que ellos viven de una forma que no deberían vivir, ¿cierto? Una persona que anda por un camino torcido es una persona que va en un camino de perdición. Y es lo que dice Proverbios 16:2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Sí? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y también dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la opinión personal. ¿Sí? Hay gente que no quiere consejo de nadie, que son autosuficientes y no necesitan consejo de nadie, ¿sí? Y creen que la forma que están haciendo las cosas es la forma correcta, pero realmente eso es algo que nos lleva al camino de muerte. La palabra de Dios dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesús, el peso de nuestra culpa. Y es que somos pecadores. Y ese realmente es nuestro retrato, ¿cierto? Nosotros somos pecadores. Y es lo que está hablando aquí, somos como ovejas descarriadas. O sea, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, es como una oveja descarriada que sale para donde sea. Puede irse en algo que le va a causar la muerte, ¿sí? Lo que pasa muchas veces, como vemos nosotros aquí, especialmente cuando cogemos los highways hacia ciertos lugares, vemos que hay lugares donde salen los ciervos, ¿sí? Los ciervitos, los venaditos, y de pronto se atraviesan un highway y hasta ahí llegaron porque los agarra un carro y un camión los revienta y todo eso. Es tremendo el fin de eso. ¿Por qué? Porque está hablando como las ovejas aquí que está hablando el Señor. Son ovejas que no tienen pastor, entonces salen para donde sea, pero cuando hay un pastor, las ovejas están en un orden, tienen una protección, está protegida su vida, ¿sí? Y yo creo que eso es importante. Entonces lo que Jesús hizo fue eso, Él nos miró. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó ese pecado de todos nosotros. Jesús nos encamina. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nosotros encontramos el camino correcto. ¿Sí? Siempre delante del hombre vamos a encontrar dos caminos. ¿Sí? El camino que lleva a la muerte o el camino que lleva a la vida. Cuando nosotros encontramos a Cristo, en Cristo encontramos el camino por el que nos va a llevar a la eternidad. ¿Sí? Por el que Él va a tomar nuestros pecados. Nos va a hacer limpios de todo pecado, de toda contaminación en nuestra vida que hemos tenido, de toda transgresión que hayamos cometido. Y nos limpia a través de su sangre preciosa y nos permite empezar a vivir un nuevo estilo de vida, a empezar a vivir de una manera completamente diferente a lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno hace cuando uno tiene esa decisión y toma ese tiempo y toma ese camino correcto. El siguiente paso es ir por el camino o la senda de los pecadores, es descender aún más, y es el número 3, es sentarse en la silla de los escarnecedores. En otra palabra, cultivar la amistad con los blasfemos, con los burladores. Es hacer causa común con ellos. Los blasfemos o los burladores son los ateos. En cuanto al hombre, el hombre se sienta en compañía de tales personas, no solamente niega a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios. Esa actitud que vemos por todas partes, ¿cierto? Nosotros vemos por todas partes gente que se burla de las cosas de Dios, que se oponen absolutamente a Dios y se oponen también a todo lo que es la palabra de Dios. No quieren ver las cosas de Dios. No, aquí no vengan a hablar de Dios, no quiero que hablen de Dios. En esta compañía está prohibido. Aquí en los Estados Unidos uno no puede hablar de religión, ¿sí? Aquí en Estados Unidos ya han sacado de las cortes los 10 mandamientos y no quieren tener nada que ver, cuando ha sido un país que ha sido cimentado sobre bases bíblicas de la palabra de Dios. Pero eso es lo que hace la gente, los burladores. La gente no quiere saber de las cosas de Dios, sino quiere hacer a Dios a un lado. Rechazan no solamente a Dios, sino todo lo que le muestra realmente a Dios y la palabra, porque los condena, se sienten condenados. Ahora, este es el lado negativo, pero es interesante que esto en cuanto al hombre que camina en esa dirección, en ese camino malvado. Pero decimos que el hombre que practica, el hombre dichoso es el hombre que practica todo lo contrario, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores,
¿Sí? Y aquí lo que dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Repito, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este hombre es dichoso, encuentra placer, alegría, meditar en la palabra de Dios. Y yo desearía que llegara este mensaje de que la Biblia, a todo el mundo, de que la Biblia no es un libro aburrido, no es un libro que se siente un aburrido, no es una carga cuando nosotros leemos la Biblia. La lectura de la Biblia no es una carga para nosotros, sino que no produce aburrimiento, sino que su lectura es agradable. Y este salmo recalca que las personas que experimentan placer al estar en contacto con la palabra de Dios es una persona feliz. Este hombre es feliz, ¿por qué? Porque el hombre está entrando y buscando en la palabra de Dios. Las tragedias de hoy que afligen a la humanidad son expresadas por lágrimas, por suspiros, por el dolor del corazón, por corazones quebrantados, por las vidas y hogares destruidos, por el divorcio. Nosotros lo encontramos así. Pero son el resultado inevitable de que los seres humanos hayan quebrantado las leyes de Dios, de que el ser humano se haya separado de Dios. Hoy cuando estaba preparando este mensaje, me estaba acordando que hace 39 años yo estaba pasando por una situación así, de tragedia. Estábamos, nuestro reciente matrimonio con 2 hijos, nos estábamos separando. Pero cuando estábamos en ese proceso, tuvimos la oportunidad de escuchar de Dios. Y Dios cambió completamente el rumbo de nuestra vida. Íbamos por un camino que nos llevaba a la muerte. Pero gracias a Dios porque pudimos escuchar la voz de Dios y pudimos recibir al Señor y caminar por el camino de Él. ¿Sí? Y yo me acuerdo muy claro que ese primer mensaje que escuché, que cambió mi corazón, era un mensaje que estaba predicando el pastor en una iglesia humilde, en un lugar humilde, pero él estaba diciendo que Dios decía que venid a Él todos los que estaban trabajados y cargados, porque Él nos haría descansar. Y que lleváramos su yugo, que era ligero. Pero Él decía, mira, ¿sabe qué? Si tú tienes dificultades, pon tu vida en las manos de Dios. Si tú te sientes agobiado, te sientes cansado, ven delante de Dios. Esa es la invitación que Dios está haciendo. Y realmente yo dije, bueno, pues ya se está destruyendo mi matrimonio, mi vida. Sí, tenía como 22 años, 23 años. Teníamos 2 niños, a David y a Mónica. Mónica estaba como de 6 meses o algo así. Y David tenía 1 añito, algo. Y yo dije, pues bueno, ya todo se perdió. Y si esa es la mejor decisión, o sea, si es lo que me están diciendo, que venir y descansar, Señor, yo quiero descansar y me siento cansado, cargado, me siento agobiado con esto. Y yo pasé adelante y recibí al Señor en mi corazón. Y Esperanza también por su lado pasó y recibió al Señor en su corazón. Y mira, ¿sabes qué? Dios cambió. Dios nos sacó de ese camino de muerte en que íbamos nosotros. Pensábamos que estábamos bien, pero no estábamos bien. Y el final de ese camino es muerte. Pero gracias a Dios que nos alumbró el Señor. Y por eso digo yo que no es solamente algo que quiero compartir porque me pareció bonito, organizado y toda cuestión hacerlo de esa manera, sino yo creo que es una experiencia personal. Una experiencia personal es algo que nos marca a uno. Y eso hizo que toda nuestra vida diera un viraje completo para ir en otra dirección completamente diferente. ¿Sí? Cuando nosotros nos salimos de ese camino de muerte, cuando nosotros salimos de ese camino de transgresión, cuando nosotros volvemos nuestra mirada y nuestros ojos a Dios, nuestra vida se ordena, nuestra vida empieza a fluir, nuestra vida empieza a caminar en una dirección completamente distinta a la que veníamos nosotros llevando. Y yo me acuerdo que Dios empezó a hacer cosas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Sí? No fue una cosa que nosotros recibimos al Señor y al otro día ya estuvo arreglado a la media hora. No es así. Eso ha sido un caminar y llevamos 39 años. Ahorita en 17 días cumplimos 39 años exactos de haber hecho esa decisión, de haber cambiado de camino, salirnos de ese camino de muerte al camino de vida. Pero es una bendición muy grande, ¿sí? Y yo creo que la palabra de Dios es clara. Tenemos que acercarnos a Dios por la fe, ¿sí? Acercarnos a Dios por la fe, volver a esa parte de tener esa relación con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por la fe, hemos de tener en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es algo maravilloso, porque nosotros llegamos a Dios de una manera que veníamos acostumbrados a caminar por ese camino. Pero cuando nosotros llegamos y cambiamos de camino al camino de Dios, hay algo maravilloso que Dios hace además de salvarnos, de darnos una salvación, una vida eterna. Dios nos da ese fruto del Espíritu Santo,
Sí, ese fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, ¿sí? Eso es lo que Dios hace en nuestra vida y empezamos a ver que eso empieza a fluir en nuestro corazón. Algo que Dios me hablaba fuerte en este tiempo de ayuno es eso. Yo creo que la iglesia, nosotros como iglesia del Señor, nosotros tenemos que permitirle que Dios, ¿sí? Y pedirle a Dios que ese fruto del Espíritu Santo fluya en nuestro corazón. A veces nosotros estamos tan interesados como iglesia en que nosotros aprendamos a hablar en lenguas y gloria a Dios por eso, ¿ok? Que nosotros queremos a cantar y alabar a Dios y es excelente hacer eso. Pero yo creo que una de las cosas que más necesita la iglesia el día de hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es sentir el fruto del Espíritu Santo, es tener el fruto del Espíritu Santo, es vivir en amor. Porque uno saliendo de su familia, uno encuentra muchas veces en la gente común que hay odio, que hay rencor, que hay envidia, que hay orgullo, que hay tantas cosas. Y realmente es algo que Dios tiene que limpiarlo a uno. Y Dios lo limpia a uno cuando uno empieza a caminar con el Señor. Entonces, por eso decía que es un proceso. ¿Sí? En esos 39 años que nosotros llevamos, no ha sido solamente, no ha sido algo que ya estamos listos al otro lado. No. Es un proceso que Dios tiene que tratar día tras día. En ese tiempo de ayuno, mira, Dios estaba tratando conmigo en muchas áreas de mi vida. O sea, es abrir uno su corazón para que Dios y el Espíritu Santo le muestre qué es lo que hay ahí. Y Dios empieza a tratar y a sacar. ¿Sí? Y fue muy, muy lindo poder experimentar eso que Dios estaba haciendo en el corazón, en mi corazón específicamente. Y es lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada una de las personas. Cuando nosotros cambiamos nuestro camino, cuando nosotros le decimos sí a Jesús, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, empezamos a caminar con Él y vamos en una dirección diferente y cambia completamente. ¿Sí? Yo creo que no hubiéramos tenido 4 hijos, no hubiéramos tenido todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy, especialmente la bendición más grande de tenerlo a Él en nuestro corazón, de poder caminar y poder tener y ver una generación, ¿cierto? Que a partir de esa decisión vino una generación de bendición, ¿ok? Entonces vinieron nuestros hijos con bendición, vinieron nuestros nietos, están viniendo nuestros nietos con bendición, ¿sí? Viene nuestra nieta, Victoria, con bendición, viene ya desde vientre, ¿sí me entiendes? Entonces es muy lindo, o sea, son las cosas que Dios hace, es el camino de la vida, es el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros que andemos en Él. Entonces aquí ese versículo también dice, esa persona que se deleita en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué quiere decir esto de meditar? Y para eso me gusta ilustrarlo con el ejemplo de la vaca rumiando, ¿no? Masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que la vaca tiene varios estómagos. ¿Sí? Me acuerdo cuando yo estaba estudiando me enseñaron que la vaca tenía 4 estómagos, ¿sí? Panza, bonete, librillo y cuajar. Eso no se me olvidó. Que tiene una maestra bien estricta que me daba esa lección. Entonces ella me enseñó, pero es lo que nosotros vemos. La vaca, por ejemplo, empieza a rumiar por la mañana con la frescura del rocío de la mañana y empieza a rumiar, a coger ese pasto, ¿sí? Y llega y lo mete en un estómago. Y después por la mediodía, cuando hace calor, se ubica por allá debajo de un árbol frondoso, ¿sí? Y allá vuelve y saca eso y vuelve otra vez a rumiar esa comida que ya tenía ahí, en el estómago. Y así lo tiene hasta que lo tritura completamente. Entonces lo pasa de estómago a estómago, ¿sí? Hasta que ya lo digiere. Y yo creo que eso es muy importante porque eso nos está hablando a nosotros de meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es leerla, tú la lees y tú la vuelves y la lees más adelante, ¿cierto? Y dices, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame qué es lo que tú quieres decir acá. Y volvemos y entramos en esa palabra de Dios y volvemos y empezamos a comprender cosas hermosas y grandes. Entonces, la meditación es una parte muy importante. Muchas veces yo he visto mucha gente en las iglesias, gente súper ocupada, sí está ocupada y corren de aquí para allá y se van para una reunión y salen para un seminario y salen para aquí, para allá. Pero yo voy a decirles una cosa con sinceridad, realmente eso no trae crecimiento en la vida espiritual. Lo que nosotros hacemos y el movernos no trae crecimiento en la vida espiritual. Lo que trae crecimiento es cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos miramos en la palabra de Dios y nos vemos como a través de un espejo y empezamos a mirar qué cosas Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. Y empezamos a perfilarnos para hacer la voluntad de Dios, alinearnos con la voluntad de Dios. Y empezamos a permitirle a Dios que Dios empiece a formar su vida dentro de la de nosotros. Entonces, eso es lo importante, que nosotros podamos permitirle que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumplan en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar atentos, para eso tenemos que indagar en la palabra de Dios. Mira, es tanto como esto, es tanto como coger esa palabra de Dios y cuando nosotros pasamos por ese proceso de rumiar esa palabra de Dios.
esa palabra de Dios empieza a ser parte de nuestra vida, que es la parte importante. Esa palabra de Dios empieza a ser nuestro estilo de vida, la forma que nosotros empezamos a vivir de aquí en adelante. Dios me ha enseñado esto, me ha mostrado en ese espejo que yo tengo que caminar en esta dirección. Es lo que yo quiero hacer, es lo que yo deseo hacer. Entonces, que esa palabra nos forme. Entonces recordamos que el hombre dichoso en su ley medita de día y de noche. Entonces, dice también que esa palabra se convierte entre nosotros. Ahora, el poder del hombre dichoso, número 2. Y por ciento, ¿de dónde obtiene ese poder el hombre dichoso? Leamos el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, así que el hombre dichoso es un hombre que ha sido plantado a la orilla de un río, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y corrientes de agua o ríos es un superlativo en el hebreo para expresar abundancia. Este hombre dichoso es plantado, recibe mucha agua y se convierte en un árbol. Y podemos darnos cuenta que los árboles de Dios son árboles plantados. No son árboles silvestres que crecen ahí en cualquier parte. No. Y me gusta lo que dice aquí en Isaías 63, 61:3, dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para la gloria suya. Entonces, Dios no utiliza árboles silvestres que nacen en cualquier parte. Sus árboles han nacido por medio de Él, tomados y colocados en el jardín de Dios y expuestos a ríos de aguas vivas. ¿Pero qué significa ríos de aguas? Representan la palabra de Dios. La lluvia provee bebida y sustento y también produce limpieza. Y podemos ver que el lavado del agua por medio de la palabra de Dios es expresado por el salmista en el Salmo 104:16, dice, se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Entonces, ¿qué es la savia? La savia es la palabra de Dios. Esos árboles que Él plantó están bien regados por la palabra de Dios. Se nos dice además que ese árbol que Él plantó da su fruto en su tiempo. Y eso es muy interesante. Fíjate que los árboles de Dios no dan fruto en todo tiempo, sino que dan su fruto en su tiempo. Entonces hay un tiempo de dar frutos. Y entonces es importante porque como hijos de Dios debemos obtener ese fruto. Ahora, ¿cómo se obtiene ese fruto? Pues yo creo que cuando nosotros empezamos a sembrar, hay un periodo de preparación, de sembrar la semilla, ayudarla a dar fruto. Y todo lo que hagamos durante ese periodo tiene una importancia. Y tenemos la responsabilidad de difundir la palabra de Dios. Y ello requiere un cuidado especial que lleva su tiempo y dedicación. Porque el fruto solo se produce en el momento apropiado. Entonces hay un momento apropiado. Y también nos dice que aquel árbol plantado junto al río, que su hoja no se marchita. ¿Y qué es la hoja? La hoja es el testimonio exterior del cristiano. Ese testimonio debe estar siempre presente. Los árboles de Dios son como los pinos, que siempre están verdes y nunca pierden sus hojas, que son como un testimonio para los demás. Somos como un testimonio para los demás. Es interesante esa parte. Además de esto, dice que el hombre dichoso es como árbol plantado junto a la orilla del río, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me gusta mucho esa palabra. Y todo lo que hace prosperará. Cuando tenemos una cercanía con Dios, y Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, es interesante porque lo que nosotros hacemos, Dios los prospera, ¿sí? Y Dios los prospera, ¿por qué? Porque mira, yo creo que no se trata como el que compra la lotería, ¿sí? ¿Me entiendes? Para hacerme rico. Y es lo que se vende hoy en día, un evangelio donde dice que tú vienes al Señor y ya te vuelves millonario y tienes plata y te va a bendecir. No, eso no es cierto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios cuando habla aquí de prosperidad, ¿cierto? Está hablando de ese árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, que tiene una comunión con Dios, que tiene una relación con Dios, que está establecido en Dios. Entonces, ese hombre que está establecido en Dios es un hombre que
que va a ser prosperado, que donde ponga su mano habrá prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios lo prospera, Dios lo bendice. Y es lo que dice más o menos el concepto que tiene en Mateo 6:33 que encontramos, que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios nos bendice y eso es una consecuencia o un efecto secundario, por decirlo así, de tener una comunión con Dios. Dios, cuando nosotros empezamos a caminar por el camino de Dios, Dios cambia nuestra mente, Dios cambia nuestra tabla de valores. Entonces ya no es, lo más importante no es el dinero y hacer dinero y tener dinero. No, lo más importante es nuestra comunión, nuestra relación. El estar allí como sembrados, estar nutriéndonos de la savia que el Señor nos da. Y podemos aprender de Él, podemos tener una comunión con Dios, podemos vivir una vida de relación con Dios y podemos aprender que no es tan importante las cosas del dinero, las cosas materiales, sino lo más importante es nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Lo buscamos a Él, lo ponemos en primer lugar y ya no estamos deseando ser millonarios y ser ricos y tener todas esas propiedades y todas esas cosas materiales. Porque nuestro anhelo, nuestro deseo cambia completamente. Y entonces vamos a ser bendecidos y prosperados en las cosas espirituales. Y vamos a ser bendecidos y prosperados también en la parte económica. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ya eso no es una cosa que es relevante para nosotros. Es una cuestión secundaria. El que nosotros tengamos o no tengamos es algo secundario completamente. ¿Okay? Yo no puedo ser cristiano, un buen cristiano, cuando Dios me bendice y me prospera solamente, y cuando no. No, yo creo que es una cuestión secundaria que Dios nos da. ¿Okay? Entonces, Él ha prometido y Él lo va a hacer, que todo lo que nosotros hagamos va a ser prosperado. Entonces, la tercera cosa y última que quiero compartir, la permanencia del hombre dichoso. Entonces, hablamos de la práctica, lo que practica el hombre dichoso, no está en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores, sino habla también de ese hombre que permanece en la palabra de Dios. Entonces, el poder de dónde viene, que él está nutriéndose con la palabra de Dios. Pero ahorita también es el hombre que permanece, es un hombre dichoso. Número 3, la permanencia del hombre dichoso. Y observamos la inseguridad de los impíos. Leemos capítulo 4 y 5, dice: no así los malos, que son como la paja o el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces recordemos los temas del capítulo. Dije que habían 2 hombres, 2 caminos y 2 destinos. Uno se encuentra en un callejón sin salida. El otro conduce a la muerte y el otro conduce a la vida. Y Dios es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día nosotros vemos que la gente tiene un concepto errado de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sí? Y es lo que dice la palabra de Dios. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí? Entonces hoy en día creen que hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, eso es bueno, eso está bien. Pero la gente lo hace, lo sigue. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. No es lo que la gente diga. Porque la gente muchas veces nos puede encaminar por el camino incorrecto. Nos puede enviar al camino de muerte. Es lo que Dios dice. Quien pone la tabla y quien maneja la tabla de valores es Dios. Y Dios es el que nos muestra si lo que nosotros estamos haciendo es bueno o es malo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esa seguridad. Y esa seguridad nos la da la palabra. No la filosofía nueva. En cada generación se levantan nuevas filosofías. No es eso. Y el versículo 6, para terminar, dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá quiere decir simplemente que está perdido. Es una palabra que indica el final irreversible y definitivo. Cuando el hombre toma el camino incorrecto, va a tener un final que es muerte. ¿Sí? Pero cuando el hombre toma el camino correcto, va a tener un final que es diferente. Y es lo que nos dice la palabra, por ejemplo, en Mateo 7, 13 y 14, dice: entrad por la puerta angosta, porque la ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el camino ancho y espacioso es como un embudo. Empieza ancho, pero termina y se cierra hasta que llega a la muerte. Pero ese camino estrecho es un camino que empieza estrecho, pero cuando nosotros empezamos a caminar por ahí, se va abriendo, y vamos a llegar a la vida eterna, vamos a llegar a la relación con Dios. Amén. Entonces eso es lo que hace. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Y qué hermoso, porque sabe que ese es el cuadro de una persona feliz. Una persona feliz es una persona que tiene una comunión con Dios, que tiene una relación con Dios, que no se sienta
silla de pecadores, ni en camino de pecadores, nada de esos lugares, sino que sus amistades es gente que ama a Dios, que tiene los mismos principios. Y lo más importante es que está centrado en su palabra. Entonces ese hombre que nos habla aquí en este salmo es un hombre que medita en la ley de Jehová y en él está su delicia. Entonces cuando ese hombre está deleitándose en las cosas de Dios, ese hombre tiene unas bendiciones muy grandes para su vida, ¿sí? Porque ese hombre va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, su hoja no se marchita, ¿sí? Y yo creo que algo que Dios quiere para cada uno de nosotros es eso, que nosotros podamos entender, ¿ok? Nosotros hemos conocido que hay dos caminos. Y qué bueno que nosotros podamos escoger el camino del hombre dichoso, del hombre feliz, del hombre que tiene esa relación y esa comunión con Dios. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Señor, te damos gracias por que tú nos has hablado de dos caminos, Señor, y gracias porque podemos tomar el camino correcto, podemos andar por ese camino correcto, Señor. Y queremos orar también por nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas que no te conocen, Señor, que puedan coger el camino correcto, Dios. Que tú permitas que puedan discernir entre los dos caminos, Señor. Que haya un discernimiento en sus vidas, que haya un entendimiento en la vida de cada uno, Señor, para poder caminar por ese camino correcto, Señor. Y aún nosotros que hemos caminado contigo, Señor, ayúdanos, Dios, a limpiar nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a anhelar ese espíritu tuyo, Señor, que viene, Padre, como consecuencia de recibir a tu Hijo en nuestro corazón, de tomar ese camino de vida, Dios, que nos llena de paz, de gozo, de amor, de paciencia, de benignidad. Señor, declaramos que necesitamos todavía mucho de esto, Señor. Necesitamos mucho de ese fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tenerlo, ayúdanos a podernos concentrar en Él, Padre. A tener esto que tú nos has dado, Dios, que tú nos has regalado, Dios. Esa salvación eterna y esa comunión contigo. Ayúdanos, Dios, que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor. Como decía Lorena ahorita, que no lo hacemos porque no queremos. Señor, necesitamos sacar esos tiempos, tener una disciplina, que podamos meternos con tu palabra, que podamos deleitarnos ahí, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea un libro nuevo para nosotros, que lo podamos comer, que lo podamos deleitar en él, que nos podamos deleitar leyéndolo, Dios. Mirándolo, Señor, meditándolo, Señor. Danos ese tiempo de meditación, Señor, que podamos rumiar esa palabra, Dios, que nos va a llevar a tener un estilo de vida como tú deseas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos pides cosas imposibles para nosotros, sino tú nos llevas, Señor, a hacer tu voluntad, pero nos capacitas, nos habilitas para hacerlo, Dios. Pones las cosas en nuestro camino, Padre, para que lo podamos realizar y hacer. Gracias, Dios, por esa palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Pedimos que pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser personas que caminamos, Señor, deleitándonos en ti, Dios, en tu palabra y en lo que tú nos quieres hablar a nosotros. Te damos gracias, Dios, por cada persona, Señor, que nos ha escuchado en el día de hoy, a través del internet, Dios. Pedimos que tú seas bendiciendo sus vidas de una manera especial, que tú traigas luz, entendimiento y sabiduría para ellos, Señor. Y Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté gobernando sus mentes y sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.